A veces, hacer una adaptación no muy fiel al material original puede ser el origen de un nuevo clásico, aunque ¿sabías que esta es una de las adaptaciones de Stephen King que son odiadas por el mismo autor? Prepárate para explorar las historias que no llegaron a la gran pantalla, los secretos del set, los errores que hicieron historia y los aciertos que nadie notó hasta ahora. Prepárate para mirar el cine desde donde nadie lo ha visto. Esto es Cámara en Off. Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos al primer episodio de Cámara en Off, un programa dedicado a contar las historias que hay detrás de la producción de nuestras películas favoritas. Y aprovechando que estamos en el mes de terror, qué manera de inaugurar este programa con una de las películas más influyentes de este género, El Resplandor. Escrita y dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Stephen King, El Resplandor nos cuenta la historia de la familia Torrance y de los meses que pasan cuidando el Hotel Overlook durante el invierno, ya que se encuentra cerrado al público. En el elenco tenemos a Jack Nicholson interpretando a Jack Torrance, un escritor con problemas de alcoholismo que acepta el trabajo de cuidador del Overlook y aprovechará el tiempo para escribir su nuevo libro. Shelley Duvall interpreta a Wendy, la esposa de Jack, y Danny Lloyd interpretó al joven Danny Torrance, el hijo de Jack y Wendy, aunque en la versión adulta de la secuela fue interpretado por Ewan McGregor. Danny es un niño con una habilidad psíquica o una sensibilidad extrasensorial que algunas personas poseen. Dicha habilidad es conocida como el resplandor. En ese universo, resplandecer significa tener la capacidad de percibir cosas que los demás no pueden ver, leer pensamientos, ver el pasado o el futuro, y especialmente recibir energías sobrenaturales que quedan grabadas en los lugares. A través de entrevistas, reportajes y otros medios, se ha sabido de historias que hacen que lo que ocurrió detrás de la producción de la película sea más aterrador que la película en sí. Ahora sí, iniciemos con la preproducción. Stanley Kubrick decidió adaptar la novela, pero hizo cambios importantes en el guión y al tono respecto al libro. Desde el inicio de la producción, Kubrick tenía claro que quería a Jack Nicholson para el papel de Jack Torrance. Él fue su primera opción, sin embargo no todos estaban de acuerdo. Stephen King, autor de la novela, prefería que el protagonista fuera alguien más común, un actor que pudiera mostrar la progresión hacia la locura que tiene el personaje, no alguien como Nicholson que parece que tiene cara de loco desde el inicio. Stephen King pensaba en actores como Jon Voight, Michael Moriarty y Martin Sheen para el papel, y otras opciones consideradas para el papel de Jack fueron Robert De Niro, e incluso historias populares dicen que también se habló con el actor Robin Williams, pero esas versiones no están tan bien sustentadas documentalmente. Shelley Duvall fue seleccionada por Kubrick para Wendy Torrance. Uno de los motivos fue su interpretación en la película Three Women de Robert Altman, película en la que demostró una mezcla de vulnerabilidad, fragilidad emocional y cierta extrañeza, características que Kubrick consideraba útiles para el papel de Wendy. De hecho, Jack Nicholson en algún momento llegó a sugerir a Jessica Lange para el papel de Wendy, basándose más en la descripción del libro, pero al final Kubrick insistió en tener a Shelley Duvall. Para el papel del pequeño Danny Torrance, Kubrick estaba buscando un niño que tuviera un acento intermedio entre los de Nicholson y Duvall. Fue él mismo quien eligió a Danny Lloyd para el papel de Danny Torrance a la edad de 6 años. Debido a su corta edad, Kubrick hizo lo posible para protegerlo emocionalmente durante el rodaje. Al niño le dijeron que estaba filmando un drama familiar. Nunca le dijeron que se trataba de una película de horror para que no estuviera demasiado afectado por el contenido sobrenatural y terrorífico de la película. Stanley Kubrick decidió cambiar varios elementos del libro de Stephen King, no solo en la estética, sino en caracterización y ritmo. Desde la preproducción hubo diálogos con Diane Johnson, la co-guionista, para ver qué elementos del libro conservar y cuáles transformar. Por ejemplo, Wendy en la novela es menos dependiente emocionalmente y más capaz. Kubrick la hizo más vulnerable desde el principio para aumentar la tensión dramática. También la decisión de ambientar visualmente los interiores de la forma en la que, a pesar de que fuera un hotel impresionante, pareciera más un laberinto, con pasillos que no parecen tener lógica espacial. Esto es en parte una decisión creativa de Stanley Kubrick para que el mismo Overlook se sintiera como un personaje más de la película. Kubrick decidió construir todos los sets interiores del Overlook en los estudios Emmy Elstree en el Reino Unido, incluyendo una réplica exterior del hotel. También se creó un laberinto de setos que no existe en la novela original. Es una creación original de Kubrick y fue parte de la decisión de hacer espacios que desorientaran al espectador para contribuir al sentimiento de aislamiento. Ahora pasemos a la etapa de la producción. La etapa de producción es una de las más famosas por lo caótica que resultó ser. Comenzando por el hecho de que, según un testimonio de Shelley Duvall, la producción debe durar entre 15 y 25 semanas. Pero al final la filmación principal comenzó en mayo del 78 y se extendió hasta abril del 79. Esto fue casi un año, muchísimo más de lo planeado. Stanley Kubrick llegó al rodaje con una fama de director exhaustivo y con ideas muy claras sobre el tono y el control del material. Durante la filmación aplicó este método al extremo.
un exceso de tomas, repetir hasta agotar el plano y pedir al equipo y a los intérpretes una entrega cada vez más precisa y agotadora. Ese método produjo imágenes inolvidables, pero también mucha tensión, fatiga y resentimiento en algunos miembros del reparto. Parecía que Stanley Kubrick quería poner en contra a Jack Nicholson y a Shelley Duvall solamente para que su tensión se sintiera mejor en pantalla. Esto trajo como consecuencia jornadas larguísimas y escenas que se rodaron decenas de veces, ya que estaban buscando la actuación correcta, el llanto auténtico, el agotamiento, la ruptura. Para Kubrick la cámara debía captar algo que no podía fingirse. Esto fue muy traumático para gran parte del equipo y para el elenco, en especial para Shelley Duvall. Ella fue sometida a un rodaje especialmente duro. Ella misma y varios testimonios relatan que Kubrick insistió en multitud de tomas que le hicieron romper emocionalmente en varias ocasiones. Muchas escenas se repitieron tantas veces que hasta Shelley Duvall quedó exhausta y llorando genuinamente. Ella misma en entrevistas habló de que su experiencia fue casi insoportable y que la presión la dejó al límite. Muchos defensores del método dicen que esa presión produjo la autenticidad desesperada que vemos en la pantalla, y otros consideran que fue un trato excesivo hacia la actriz en estado de vulnerabilidad. Jack Nicholson fue la elección de Kubrick para Jack Torrance, y su presencia revitalizó escenas clave. En el set improvisó elementos memorables, por ejemplo la icónica frase de "Here's Johnny", tomada de la emblemática introducción televisiva de Ed McMahon, que no estaba en el guión y que Kubrick aceptó en la versión final. Nicholson también repitió rutinas físicas, o sea, la práctica con el hacha, gritos y saltos, lo que contribuyó mucho al clima de cansancio y tensión en las escenas más violentas. Nicholson, por su veteranía, supo llevar el desgaste con técnica. A veces tomaba la iniciativa creativa y llegó a actuar entre la frontera de la improvisación y la obediencia al detalle que Kubrick pedía. Algunas escenas demandaron recursos y elementos físicos repetidos. La famosa escena del hacha y la puerta del baño, por ejemplo, se rodó durante días. Se necesitó cortar muchas puertas hasta lograr la toma que Kubrick consideró correcta, y eso implicó trabajo de carpintería, ensayos y coordinación de cámara y sonido. Se estima que fueron más de 50 puertas las que Jack Nicholson tuvo que romper con esa hacha. De la misma forma, la escena del elevador y la sangre requirió de efectos especiales prácticos y planificación compleja. Estas escenas muestran que Kubrick priorizaba el efecto práctico y la presencia física de los objetos sobre trucos digitales, que de hecho en 1978 no estaban disponibles. Muchas historias sobre el rodaje hablan de números impresionantes de tomas, por ejemplo cifras como 127 o 148 tomas para ciertas escenas. Varias fuentes y reportajes populares citaron que escenas como la del bate, en la que Wendy está caminando de espaldas en la escalera mientras Jack trata de alcanzarla y esta termina dándole un batazo, o la conversación entre el señor Halloran y Danny tuvieron más de 100 repeticiones. Lo relevante para entender el rodaje es que Kubrick no puso límites claros, y la presión de repetir escenas muchas veces sí marcó la experiencia de varios intérpretes y técnicos. Se dice que esta experiencia fue pionera en acabar con la salud mental de Shelley Duvall, quien tristemente falleció el año pasado. Sin embargo, esta experiencia no fue tan traumática para todos los actores. Danny Lloyd recuerda el rodaje con cariño y sin miedo, y ha contado que Kubrick lo protegió de detalles terroríficos. Esa anécdota recuerda que Kubrick sabía modular la dureza según el intérprete. La producción enfrentó más problemas aún. Hubo una ocasión en la que Jack Nicholson se lesionó en un incidente ajeno a la producción, y aún así la producción se tuvo que detener para que el actor pudiera recuperarse. También, cerca del fin del rodaje, los sets de Elstree Studios se quemaron parcialmente. 2 estudios de sonido se vieron afectados, incluyendo partes del Hotel Overlook. Afortunadamente no hubo víctimas, pero sí retrasos y reconstrucciones. Aún así, con todos los inconvenientes, El Resplandor pudo terminar su rodaje y se estrenó en Navidad de 1980. Pero parece que en ese tiempo, tanto sufrimiento no le sirvió para mucho. En taquilla no fue el gran éxito que se esperaba. Con un presupuesto de $19 millones recaudó menos de 49 millones. No fue un fracaso, pero tampoco fue el éxito que se esperaba. Además, tanto Stanley Kubrick como Shelley Duvall estuvieron nominados en los premios Razzies, en las categorías de Peor Director y Peor Actriz Principal. El público general no entendía en dónde encajaba en el género del terror, y los críticos la tachaban de demasiado complicada y lenta. La opinión del propio Stephen King no ayudó, pues decía que Kubrick había convertido su obra en algo frío, intelectual y sin corazón. Comparaba mucho al Jack Torrance del libro con el de la película. Mientras que en el libro es uno que va enloqueciendo poco a poco mientras conoce más del hotel, el de la película arranca ya estando loco y parece que solamente estaba buscando una excusa para matar a su familia. Tanto fue su enojo que en 1997 guionó una miniserie de 3 capítulos volviendo a adaptar la novela y siendo más fiel a ella. Pero seamos honestos, nadie prefiere esa versión. Aunque en ese tiempo el público respondió con curiosidad, El Resplandor no fue al principio un gran éxito, pero con el tiempo, el Hotel Overlook empezó a crecer.
Con el pasar de los años, cada vez que la película llegaba a nuevos espectadores, estos podían notar cosas nuevas, un símbolo oculto, una lectura política, un laberinto nuevo, un mensaje oculto nuevo. Algunos ven en la historia una metáfora sobre el alcoholismo y la violencia familiar. Otros, una crítica al aislamiento y a la deshumanización moderna. Y hay teorías más extremas, que la película es una confesión codificada de que Kubrick ayudó a falsificar el alunizaje en el Apolo 11. Hay quienes dicen que hay mensajes sobre el genocidio de nativos americanos, alusiones al holocausto y demás teorías que Kubrick jamás desmintió. Pero quizá fue mejor así. Al dejar espacio para el misterio, convirtió la película en un espejo donde cada espectador ve algo distinto. Han pasado más de 40 años desde el estreno de Resplandor, y el tiempo la ha llegado a poner en el puesto que merece. En 2018 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ser preservada en el Registro Nacional de Cine, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Incluso Stephen King, aunque mantiene su desacuerdo, reconoció que la película de Kubrick logró algo que pocas adaptaciones consiguen: convertirse en una obra independiente con una identidad totalmente propia. La historia continuó con una secuela en el 2019 titulada Doctor Sueño, dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Ewan McGregor, donde el protagonista es Danny de adulto y debe cuidar a una niña con el mismo don que él de una banda de personajes que se alimentan del resplandor de otros. Si pueden, véanla y cuéntenme qué les pareció. En lo personal yo ya la vi 2 veces y a pesar de que sí me entretiene, no se me hace memorable como la película original. El Resplandor ha demostrado ser más que una simple película de terror. Es una experiencia hipnótica sobre el aislamiento, la locura y la belleza enfermiza de la obsesión humana. Tal vez por eso aún hoy, cuando alguien pronuncia su nombre, sentimos que algo dentro del Overlook todavía nos está mirando. Y bueno, con esto cerramos el primer episodio de Cámara en Off. Espero que te haya gustado y estés al pendiente para el próximo episodio, donde seguiré hablando de películas de terror para conmemorar el mes del horror. Mi nombre es Víctor Saucedo y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos del cine. Si te gustó lo que escuchaste, comparte, comenta y vuelve la próxima semana para más historias que se merecen su propio plano. Esto fue Cámara en Off. Hasta la próxima.